La senadora Fernández Sagasti. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, quiero empezar, ya lo hicieron dos colegas anteriormente, pero pidiendo disculpas en nombre de esta institución, el Senado de la Nación, a los familiares de Lucio, a los afectos de Lucio y de todas las personas y organizaciones que vienen bregando por los derechos de la infancia y de la adolescencia, por lo sucedido en esta institución hace 15 días. La verdad que quería venir preparada con muchos datos al recinto, pero me parece que esta ley va mucho más allá de una cuestión partidaria, va mucho más allá de una cuestión ideológica, sino que estamos hablando de responsabilidades del Estado y los 40 años de democracia que decía el senador preopinante. Entiendo que esta ley llega tarde porque Lucio no está, porque Zoe no está, porque miles, lamentablemente, de niños y adolescentes, niñas y adolescentes en el país son víctimas de maltratos, de abuso, de precariedad en su alimento, en su desarrollo integral, etcétera, etcétera. Lo importante de esto es que esta ley se aplique rápido y bien. Y voy a contar por qué digo esto. Primero lo voy a explicar con datos, que hablando acá con Juliana, les decía, son insoportables estos datos, son dolorosos, son, la verdad que no tengo palabras para describirlos, pero creo que toda la dirigencia política de estos últimos 40 años nos tenemos que hacer cargo de estos números. Según el informe de la UNICEF Argentina, en la bicameral de niños, niñas y adolescentes, el 43% de los niños, niñas y adolescentes en la República Argentina tiene algún derecho vulnerado. Más de 1 millón de niños, niñas y adolescentes, permiso para leer, presidenta, disculpe, se priva de una comida al día por falta de recursos. El 14% de los niños, niñas menores de 5 años tiene sobrepeso, algo que tratamos con la ley de etiquetado frontal. Que tenga sobrepeso no significa que esté bien alimentado, ¿no? y su nutrición esté bien, sino que tiene que ver en muchos casos por la malnutrición y la falta de recursos para una buena nutrición. Solo el 58% de los adolescentes termina el secundario en la República Argentina. Un 24% de los adolescentes indican haber presenciado una situación de bullying en sus escuelas y el 7% indica haberla sufrido personalmente. La tasa de suicidio en los adolescentes es de 6,5% por 100.000 habitantes. Esto del suicidio y de la salud mental que está tan presente, no solamente en la sociedad en general, sino específicamente en nuestra adolescencia y niñez, es un tema que deberíamos abordar con más seriedad y más recursos. Aprovecho también a pedir a la legislatura de la provincia de Mendoza que adhiera a la ley de salud mental, que hace muchos años estamos pidiendo que se adhiera a la provincia de Mendoza a la ley de salud mental integral. Sigo. 6 de cada 10 hogares usa métodos de crianza violentos y el 35% usa castigos físicos. El 80% de las mujeres es víctima de violencia sexual y el 63% de ellas menores de 18 años. 6 de cada 10 menores de 17 años se encuentra en situación de pobreza y marginalidad. Y podría seguir. Estos datos que son insoportables son, la verdad, una responsabilidad que debemos no solamente atacar desde lo legislativo, sino también desde lo ejecutivo y lo judicial. Y en el caso judicial también tiene que ver mucho el caso de Lucio, de Zoe,
y de tantos niños y niñas y adolescentes de nuestro país. Decía que ¿por qué necesitamos no solamente la sanción rápida de esta ley, sino su aplicación rápida y bien? Les voy a contar en esto algo personal. Yo me recibí en la Universidad Nacional de Cuyo, en la Facultad de Derecho, y mi tesis fue la aplicación de la ley 26061 en la provincia de Mendoza. En ese tiempo, la ley de niños, niñas y adolescentes para los que no se saben su número. Y hacía 8 años yo era voluntaria de la Casa Cuna de la provincia de Mendoza. Entonces, por un lado, yo veía una ley maravillosa, de vanguardia internacional, la 26061, admirada por el mundo, y por otro lado veía la realidad de la niñez en Mendoza. Quiero aclarar que mi partido era quien gobernaba la provincia de Mendoza, para que esto, empecé diciendo que esto no es partidario, esto es transversal en toda la República Argentina. Yo hacía 8 años era voluntaria de la Casa Cuna de la provincia de Mendoza y veía la diferencia de los postulados de la ley 26061 con la aplicación en la provincia de Mendoza, y lo podíamos extender a toda la Argentina. Y mi tesis fue esa, la diferenciación entre la legislación. Yo ni soñaba en ser legisladora nacional, era una militante política que siempre le gustó trabajar sobre lo social. Y me acuerdo que la profesora se asombró de por qué había elegido ese tema, y le conté la experiencia personal. Y todas las conclusiones que había sacado de lo que es la institucionalización de los niños, niñas y adolescentes en la República Argentina, de cómo esa institucionalización por años y años y la demora en las adopciones hace tanto daño en la Argentina, cómo la falta de preparación de muchos efectores y efectoras públicas hacía que eso se alargara, que muchas veces la falta de compromiso por la capacitación, por la falta de un buen salario, por la falta de sensibilización en ciertos temas, algunos jueces, juezas, fiscales, defensores, asistentes sociales y todo lo que algunos estoy diciendo, no estoy generalizando, hace que los expedientes sean un número cuando se trata de 3, 4 hermanitos que han sufrido todo tipo de vejaciones y que son depositados en las instituciones públicas por años y años, incluso terminan saliendo con la mayoría de edad a otros hogares, y todo lo que sucedía a los 18 años, bueno, que la vida los sorprenda, ¿no? Eso pasa en la Argentina con la niñez y la adolescencia, y tenemos herramientas. Y tenemos muchas herramientas del Estado. Yo creo en esta ley porque he visto por muchos años la falta de sensibilidad de muchos efectores públicos que deciden sobre la vida de esos niños y niñas que no tienen quien los defienda, porque no son mayores de edad. Entonces, si no hay defensor de la niñez, como en la provincia de Mendoza, que aprovecho a pedir que las provincias que todavía no tienen defensor de la niñez se animen a proponerla. Esto no quiere decir que con un defensor de la niñez se solucione todo. De hecho, la provincia de La Pampa es una de las provincias pioneras en la Argentina en defensoría de niñez, y sucedió lo de Lucio. Pero sí estoy convencida que es una herramienta más, que entiendo que los defensores de la niñez tienen que ser de la oposición, gobierne quien gobierne, porque el compromiso tiene que ser con la niñez, no con un partido político. Y tenemos muchas herramientas, decía. La ESI es una de ellas. Y escuchaba a una senadora que lo decía. Hace muchos años que tenemos la educación sexual integral en las escuelas como ley,
Y la verdad que la aplicación, y voy a hablar de la provincia a la que pertenezco, no es unánime, depende muchas veces de las directoras, de las supervisoras, pero no es suficiente. Sin dudas no es suficiente. ¿Y por qué la ESI y el tema de la infancia? Y sí, porque la ESI enseña desde muy temprana edad a cuidar, a alarmar a los niños, niñas y adolescentes sobre el cuidado de su propio cuerpo. Y se generan instancias en las escuelas con las profesoras adecuadas y docentes adecuadas que han estudiado para dar la ESI, para que puedan hablar y contar lo que está sucediendo en su casa. No solamente en temas de abuso, sino también en temas de maltrato o incluso abuso y maltrato de sus padres, de sus hermanos. Y muchas veces se ha detectado en esos ámbitos de la ESI este tipo de situaciones. Entonces la ESI es una herramienta en la que todos nos tenemos que comprometer, en que todos los colegios de la República Argentina desde temprana edad pueda ser aplicada de manera correcta. Y el otro derecho, además de todos, que se está vulnerando y que es muy difícil de garantizar por el adultocentrismo que existe en la Argentina, es el derecho a ser oído. El derecho a ser oído de la niñez no empieza a los 10 años como muchos jueces, defensores y fiscales de familia, penales y de minoridad, que no debería de llevarse minoridad, pero eso lo vamos a discutir después, quieren aplicar en sus sentencias o nos explican en sus sentencias. Los niños tienen derecho a ser oídos desde que nacen y que saben expresarse. Obviamente es una gradualidad. Lo que sucede en la Argentina, esto que está en la 26061 y está en todos los pactos internacionales, el derecho a ser oído. Lo que sucede con esto del derecho a ser oído y de un niño o niña adolescente de explicar sus deseos, sus necesidades, sus vivencias, lo que está fallando no son los niños y las niñas y los adolescentes, porque nos dicen a gritos muchas veces con su propio cuerpo o intentan decirlo a través de sus dibujos, a través de su comportamiento o cómo les sale. Lo que pasa es que no hay efectores públicos capacitados y sensibilizados en la problemática de la niñez en la República Argentina. Y esto tiene que ser un compromiso de todos. Muchas veces las organizaciones que trabajan en niñez, en discapacidad, dicen, claro, lo que pasa es que los niños no votan. Entonces, nadie se ocupa de eso. Yo no creo que sea así. Yo la verdad que no quiero creer que los estados piensen o que los funcionarios piensen en eso. Yo creo que se trata de falta de capacitación y sensibilidad, de que los niños, niñas y adolescentes deben ser protegidos por un Estado que tiene que garantizarles un desarrollo integral para que cuando sean adultos puedan salir a pelear la vida con todas las herramientas que su familia, que sus condiciones socioeconómicas no le dieron. Y eso tiene que ser un compromiso de todos. Ojalá que este compromiso que todos los bloques estamos tomando con la niñez y la adolescencia no se termine en este recinto y que nos comprometamos en estas provincias a que nuestras provincias y nuestros municipios adhieran a esta ley y que nos comprometamos, y sé que la Secretaría así lo ha coordinado con la Secretaría de Niñez, lo ha coordinado con todas las secretarías del país, a monitorear la aplicación de esta ley. Porque nos ha costado la ley Micaela, ¿no? Sí. La ley Joana, bueno, ni hablar. Entonces el compromiso no tiene que ser solamente con el voto de hoy, con empujar esta ley, tiene que ser con la verdadera aplicación y con denunciar lo que pasa en cada institución, lo que pasa en cada juzgado. Miren, yo les voy a contar una anécdota, una sola anécdota que tuve en la Casa Cuna. No me caracterizo por ser muy obediente. Y
Y yo era una estudiante de Derecho que iba a la casa cuna todos los lunes. Y había un grupito de hermanos que, bueno, habían sufrido todo tipo de aberraciones que ustedes puedan imaginar. Y estaban institucionalizados y los chicos, los más grandes, repetían en la casa cuna lo que habían vivido en su casa. Entonces yo me desesperé, fui a ver a las asistentes sociales, fui a ver a las organizaciones, estaba todo registrado, o sea. Y una profesora mía, empiezo a investigar, y una profesora mía de la Facultad de Derecho era la jueza que tenía a cargo esa familia. Ese expediente. No sabía cómo llegar, así que decidí ir a una clase de consulta para rendir la materia. Y le presenté el caso y le dije lo que estaba sucediendo con los chicos que estaban a su cargo. Porque cuando un juez o una jueza decide extraer de la familia porque hay un riesgo de vida físico o psicológico y decide que está mejor en una institución que en su propia familia, es responsabilidad del Estado provincial, en este caso, y de esa decisión, que esos chicos, esos niños y niñas estén en mejores condiciones que en su casa. Bueno, la anécdota es que la jueza no le gustó mucho lo que yo fui a hacer, el engaño, ¿no?, el ardid que tomé para poder llegar a ella, y finalmente no le habían hecho los psicológicos a su familia extendida para que puedan ir a sacarse de la institución e ir a vivir con sus tíos, creo, en ese momento. Lo que quiero decir con esto es que queda mucho por hacer y que el compromiso tiene que ser diario y entender que quienes somos adultos, y más con las responsabilidades que tenemos nosotros, el compromiso con la niñez tiene que ser todos los días. Sé que acá hay muchos senadores y senadoras que lo hacen, que tienen ese compromiso, pero por los números que leí de UNICEF Argentina, lamentablemente no ha alcanzado todos los esfuerzos. Las legislaciones, si no se aplican y se monitorea su aplicación, pueden ser muy hermosas y ser admiradas en el mundo, pero no va a salvar la vida de nadie y mucho menos va a poder reparar lo que está sucediendo en la República Argentina. Así que quiero decir que me enorgullece que este Senado podamos tratar temas tan profundos y de calidad como este y como los que vamos a tratar hoy, y que ojalá todas las provincias puedan adherir prontamente a esta ley. Muchas gracias, señora presidenta.